Los misterios de las cuevas del Karoo. Los restos humanos más antiguos del mundo fueron descubiertos en Sudáfrica. Algunos paleoantropólogos sugieren que el ser humano se originó en África meridional hace unos 115.000 años. Se estima que los bosquimanos o San han residido en las regiones costeras occidentales con anterioridad al primer milenio antes de Cristo. Estos grupos vivían en comunidades pequeñas, de 20 a 80 individuos, deteniéndose en su nomadeo cuando encontraban suficiente comida y agua en la zona. Entonces, establecían derechos temporales sobre la región y cuando agotaban sus recursos, bien por el cambio de la temporada climática o bien porque los agotaban, levantaban el campamento y continuaban buscando comida en otra parte. Pequeños en estatura pero físicamente muy fuertes y resistentes, estos cazadores-recolectores vivían así una existencia nómada, sin establecerse demasiado tiempo en ningún sitio. Construían sus refugios a partir de plantas o bien se asentaban en cuevas, vestían pieles de animales y su dieta comprendía raíces, plantas, insectos, pescado y caza. Esta última se llevaba a cabo usando lanzas y flechas envenenadas. La propia naturaleza de su existencia implicaba que los San se enfrentaban a periodos difíciles de hambre y sequía intercalados con otros de abundancia. Una vida difícil en la que los lazos parentales eran débiles y los niños aprendían a valerse por sí mismos desde pequeños. Los viejos y enfermos eran abandonados si no podían mantener el ritmo de marcha del grupo. La comida y provisiones eran de propiedad comunal y el número de individuos se adaptaba a las disponibilidades de recursos en cada momento. La cultura San estaba basada hasta cierto punto en la mitología que había ido transmitiéndose de generación a generación y que se conservaba de manera oral y en las pinturas de las cavernas. Las más viejas de estas representaciones pictóricas han sido datadas en una antigüedad de 70.000 años. Los pigmentos se fabricaban con polvo mineral fijado con grasa. Son pinturas simples y directas, mucho más antiguas que las que se han encontrado en Europa. No cumplían solamente una función decorativa sino que tenían una significación espiritual como puertas de entrada al mundo de los espíritus. Hacia el siglo XVI de nuestra era, la forma de vida de los San permaneció inalterada por influencias exteriores. A partir de ese momento comenzaron a aparecer prácticas de pastoreo y agrícolas que implicaron la fijación de la población a la tierra por parte de otros grupos étnicos que habían ido llegando a la región. Por supuesto, los conflictos por el uso de la tierra no tardaron en aflorar, pero los San, careciendo de armas para hacer valer sus reclamaciones, acabaron poco a poco arrinconados en los parajes más inhóspitos del desierto del Kalahari, en Botsuana, donde continúan hoy día. Las sirenas han sido parte integral del folclore de Karoo durante años. Historias que se transmiten de padres y abuelos, advirtiendo a los niños de no ir cerca de aguas profundas, en caso de que la sirena los arrastre y les ahogue. Al igual que en Europa, hay cuentos de marineros atraídos a su muerte por sirenas hermosas. El Karoo tiene muchas historias de horror de personas que han desaparecido después de ir a buscar agua del río y es difícil saber si las advertencias de sirenas comenzaron como una forma de proteger a los niños de los peligros de aguas profundas y se desarrollaron a partir de ahí, o si tienen un origen más profundo. Lo cierto es que una vista aérea del Karoo nos dejan estas sorprendentes figuras mitad humanas mitad pez. Los nativos cuentan que años atrás, toda esta zona de Karoo había estado bajo el mar y que hasta ellos mismos han visto fósiles de conchas de mar incrustadas en las rocas. En lo más profundo del pequeño Karoo, se nos muestran pinturas rupestres de los San en las paredes de las cuevas, en las montañas, que representan criaturas sirena. Estas enigmáticas pinturas han desconcertado a los arqueólogos durante años. ¿Significa esto que el pueblo de San vio sirenas? Esto podría ser el origen de las historias que hemos escuchado en Amaliensten. ¿Y por qué las pinturas de sirenas aparecen solo aquí en el Karoo, un lugar de tal sequedad? Estas imágenes permiten a toda persona decidir por sí mismos. Las sirenas han estado con nosotros durante miles de años, grabadas por los babilonios hacia el 2000 a.C., y aún hoy se habla de ellas en pequeñas aldeas costeras de Irlanda. Es interesante notar que las sirenas aparecen en historias de todo el mundo. En la antigua romana, las sirenas de la mitología griega y egipcia aparecen junto con otras criaturas mitad humanos mitad animal como el minotauro y la esfinge.
En Europa, la famosa sirenita de Hans Christian Andersen, un cuento de hadas, se ha convertido en un símbolo de Copenhague. Y en la mitología africana hay muchas referencias a los espíritus de agua, doncellas y animales de agua. En las primeras sociedades basadas en la naturaleza del mundo, gente, como los San, entienden que tener una relación armoniosa y equilibrada con la madre tierra es crucial para su supervivencia. Vieron cuán valiosa era el agua limpia para la vida y la consideraron sagrada. De hecho, ellos creían que el agua en sí estaba viva y que espíritus acuáticos, diosas y monstruos habitaron los ríos, lagos y estanques donde vivían. También creían que estas criaturas eran responsables de las tormentas, inundaciones y sequías que afectan a sus vidas y como tal, deben ser apaciguados. En definitiva, eran conscientes de que si ellos maltrataban de la tierra, se les maltrataría a cambio. Me parece fascinante que esta mitología siga viva en el Karoo hoy día y creo que tenemos mucho que aprender de ella. Para mí la sirena es un símbolo que nos recuerda que no estamos separados de los animales, pisar ligeramente esta tierra hermosa, mágica, que compartimos con otras criaturas. Y aprovechar el poder femenino sagrado necesario para ayudar a darnos el valor de buscar nuestros corazones y someternos a la transformación en una conciencia superior que es necesaria para la supervivencia del planeta. Marineros griegos, chinos y vikingos, culturas desconocidas entre sí y alejadas en el espacio y el tiempo, todas describen la misma criatura legendaria, la sirena. Cristóbal Colón o Henry Hudson hablan de ellas en sus viajes por el mundo, capitanes de barcos balleneros que también nos cuentan los mismos sucesos. Y en el desierto del Karoo, cavernas de arenisca con las imágenes míticas más antiguas hechas por el hombre, donde se aprecian aparentes luchas entre humanos con dos piernas y humanos con cola de pez. Las primeras esculturas de las sirenas se encuentran en los restos de la cultura etrusca, una civilización prerromana que floreció en las colinas del norte de Italia. Aquí, la sirena siempre se asoció con un laberinto, profundo caminar de senderos que habían sido cortados en el paisaje etrusco. Caminar esos caminos permitió a la gente para conectarse a un paisaje sagrado, el cuerpo real de la diosa de la tierra. Imágenes de las dos colas de sirena, así como laberintos continuaron siendo incorporados en las catedrales en toda Europa durante muchos siglos, pero finalmente la sirena se diluyó a una frágil medio sombra de sí misma. La sirena de una cola se encuentra en los cuentos de hadas. A veces el laberinto sobrevivió en catedrales como Chartres, miles de años más tarde. Caminando un laberinto constituye todavía una práctica espiritual profunda, similar a la de la peregrinación. Geoglifos, dibujos de la tierra, son casi tan antiguos como la humanidad. Se encuentran en todo el mundo. Posiblemente los más famosos son las líneas de Nazca en Perú. Estos enormes dibujos en el desierto solo pueden verse si uno está volando sobre ellos. Sobre el terreno son meramente arañazos en la superficie donde las rocas han sido barridas, exponiendo la arena pálida debajo. El clima caliente sin viento de ese desierto ha conservado los dibujos durante miles de años. Los romanos tenían un dicho: solvitur ambulandis, se resuelve caminando. Se espera que la sirena dará a aquellos que deciden caminar en ella, un nuevo sentido de pertenencia, de ser de la tierra, sabiendo que hay una imagen más grande, y estamos caminando, aunque siempre no podemos verla. Como la mayoría sabe, el Karoo es un paisaje antiguo y misterioso donde la fantasía y la realidad chocan en una mirada de espejismos del desierto. Fosilizados en el suelo de Karoo, nos topamos con dinosaurios cuyas huellas gigantes han encontrado los paleontólogos, o huellas de conchas de mar y peces marinos, que se encuentra en rocas aquí en el Karoo. Vida marina en el semidesierto. Y para colmo hay misteriosas pinturas rupestres de San Bosquimanos, de criaturas con la parte superior del cuerpo de un ser humano, y una cola de pez, en las paredes de las cuevas, en la parte alta de las montañas de Pequeño Karoo. ¿Podrían ser sirenas? ¿Y significa esto que la gente de San vio tales criaturas? En muchas culturas, la diosa de la tierra tenía varias partes del cuerpo animal. A veces sus colas eran las de pescado, a veces serpientes, y a menudo tenía alas. Era conocida por muchos nombres, siendo solo uno de ellos el nombre de sirena, pero elegida en este contexto por su ambigüedad,
expresando ambos la base histórica de la figura y aludiendo a la crisis de una llamada de la sirena. Las diosas de la tierra en la mitología africana a menudo tienen rasgos que recuerdan a la sirena. Aquí en Sudáfrica, Nonkubulwane, una diosa de la fertilidad zulú, puede cambiar a sí misma en cualquier tipo de animal y es a menudo representado con solo una pierna humana, extremidades de animales para el otro pie, y piel verde. ¿Las sirenas son un mito o una realidad oculta? Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo amigos. Si es así suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.